accedemos. Y pasamos así al bloque por una recuperación sostenible. Y vamos a empezar, bueno, tenemos 3 personas expertas, pero va a empezar Paula Baldó de Andrés, directora técnica en Enviral, Consultoría Ambiental Estratégica, que nos va a hablar sobre cómo la economía circular puede traer una mejor recuperación. Bueno, de hecho yo creo que sin la economía circular no terminaría yo de ver la recuperación, igual que no la vería sin la tecnología. Así que, Paula, estamos deseando escucharte. Bienvenida. Hola, muy buenos días. ¿Me oís bien, verdad? Sí, perfectamente. A ver, yo cuando voy a ser muy sincera, ¿vale? En esto, porque yo además no soy muy de contar con mucha presentación y mucho dato, y además espero no ser la que alargue más los tiempos de lo que estamos ya vamos un poquito, y 5 minutos aquí, 5 minutos al final acaba siendo un poco de más, ¿no? Sobre todo para cuando se llega al final. Entonces, voy a ser muy rápida. Lo primero, agradeceros el espacio, este huequito, estos minutos para poder explicar un poquito qué es lo que hago y cómo veo yo un poco cómo va a ser esto. Y luego, seros muy sincera, yo personalmente llevo varios meses intentando evitar, tanto a nivel personal como a nivel profesional, todos los cómo será el futuro post-COVID, cómo será el mundo en la nueva normalidad, cómo será, que es constante y a nivel personal para mí es muy abrumador, ¿vale? Entonces, siempre intento pensar un poquito más allá y bueno, la idea que yo tengo de lo que realmente nos tiene que preocupar es una imagen que os quería traer, que no sé si la estáis viendo ya, porque yo sí que la veo, pero no sé si está bien cargada, si no la cargo yo, porque todo esto de la COVID... Yo sí que la veo. ¿La veis, verdad? Todo esto del coronavirus es un momento muy difícil, es un momento durísimo. Hay muchísima gente pasándolo muy mal desde todos los puntos de vista. La parte social la acabáis de escuchar ahora mismo y es realmente impactante cómo afecta tanto a la gente con más o menos, más bien, menos nivel económico, menos nivel de desarrollo, pero también cómo afecta a mujeres, cómo afecta a la juventud. Es un tema muy serio, pero es que esto es un bloque, un golpe de algo que tenemos que nos va a frenar un poquito, pero es que lo que nos viene delante no es por ser negativa, pero es bastante más grave y bastante peor, ¿vale? Que es todo lo relacionado con la crisis climática. Estamos en un momento en el que, además de tener un problema sanitario mundial, porque no hay otra forma de decirlo, estamos en un momento en el que tenemos una agrupación y un convenio de situaciones relacionadas con la sostenibilidad bastante grave y que además nos afecta a todos y nos afecta a todas exactamente igual. Lo que pasa que la gravedad de cómo nos afecte va a influir mucho también en dónde estemos, dónde vivamos, y todas esas casuísticas de género, de edad, de ubicación geográfica también se ven implicadas también, ¿no? En este sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O cómo es lo que veo yo? Yo veo esta situación de COVID como un toque de atención, ¿vale? Es como si de repente el universo nos hubiese dado así una collejilla, ¿no? Por detrás y nos hubiese dicho, a ver, señores, tienen ustedes un problema, vamos a ver si son capaces de resolverlo. Y así les vamos preparando para el problema que tenemos después, ¿no? Que es el grave que viene después. Personalmente veo todo el tema de coronavirus, aparte de como un tema gravísimo, como un momento en el cual hemos demostrado como seres humanos que somos capaces de hacer grandes cosas cuando nos aprietan un poco. La pena es que nos tengan que apretar un poco, pero hemos visto cómo somos capaces de desarrollar vacunas que están prácticamente ahí de enfermedades que ni existían en meses, cuando normalmente cualquier tipo de estas soluciones requieren años y años de investigación y pruebas. Pero en el momento que nos aprietan un poquito, podemos hacer muchísimas cosas muy, muy grandes. Entonces, ¿por qué todavía no estamos haciendo cosas para la crisis climática? ¿Por qué no estamos todavía haciendo cosas o las suficientes
para intentar adaptarnos a una situación, porque los datos ya científicos ya son que el cambio climático está ahí, no se puede evitar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ya que no lo podemos evitar? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo nos vamos a adaptar a ello? Entonces, es hora de que nos pongamos las pilas, ¿no? Y que trabajemos un poco en este sentido. Entonces, en relación con lo que me comentabas al principio de economía circular, la economía circular, no solo la economía circular, pero sí que es un pilar clave, es un aspecto fundamental a nivel de recuperación económica. Estamos viendo, y lo habéis visto en las diapositivas anteriores, la cantidad de desempleo que ha generado esta situación, la cantidad de situaciones difíciles, todos estos problemas. La economía circular, no voy a decir que sea como la panacea, la solución que lo resuelve todo, porque no es cierto, pero sí que es una estrategia económica diferente que aporta un enfoque que implica a todo el mundo, que no deja o intenta no dejar a nadie atrás y que además nos permite poder resolver problemas que son también de impacto global, como es el cambio climático, como es la crisis climática en general, ¿no? Por daros un par de datos, que así rápidos. O sea, en España tenemos, por ejemplo, es uno de los países que más afectados están y más se van a ver afectados a corto, medio y largo plazo por este cambio climático. Por ejemplo, lo hemos visto con el COVID, se nos ha puesto así delante. Vivimos en un país que depende del turismo. O sea, el 12% del Producto Interior Bruto de España es del turismo. ¿Qué ha pasado cuando ha venido el coronavirus? Que nuestra principal fuente de sustento del país se ha ido, ha desaparecido y hemos tenido que buscar otro tipo de soluciones. El cambio climático afecta exactamente igual y va a afectar al turismo muchísimo. Van a desaparecer zonas, las zonas típicamente turistas, porque claro, ese 12% del PIB no se reparte equitativamente en todo el país, sino que se reparte en determinadas zonas turísticas españolas. Pues justo esas son las que más se van a ver afectadas por los cambios de temperatura, por cómo van a afectar las nuevas situaciones de lluvias, de situaciones de aguas torrenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos poniendo en riesgo el 12% de nuestro PIB. Pero no solo eso, sino que además el otro 10% de nuestro PIB es el sector agroalimentario, que es fundamental y básico, y también se ve afectado directamente, ¿no? por este cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, por un lado, una planificación estratégica, que sí que es verdad que a nivel nacional el MITECO ha hecho una estrategia de economía circular bastante interesante, pero necesitamos que esa estrategia deje de ser estrategia y se convierta en planes, se convierta en acciones, se convierta en actuaciones concretas, se convierta en dinero que viene de la Unión Europea y va a ir a esto y a esto, ¿no? Nos hace falta aterrizar esas estrategias. Además, necesitamos perder ese miedo que en el sector, voy a decir en el sector social, ¿vale? La gente que trabaja en el área social no lo suele tener tanto, pero en el sector empresarial privado es muy habitual ese miedo a colaborar. Necesitamos perder ese miedo a crear alianzas, a generar sinergias entre empresas que incluso pueden ser los que tradicionalmente han sido tu competencia. ¿Vale? Tradicionalmente tenemos ese miedo y no queremos unirnos. A mí me pasa mucho con mis clientes, ¿no? Cuando quieren empezar a trabajar sostenibilidad y de repente les digo, oye, pues tenéis que poner algo en la web de lo que estáis haciendo. Y les da miedo, ¿no? Decir, oye, pues genero estos impactos, es que me da cosa porque luego me van a acusar o va a parecer que contamino más. Pero es que hay que abrirse tanto al cliente, hay que abrirse al mercado y hay que abrirse a las alianzas, ¿vale? Y perder esa falta de costumbre de generar alianzas. Y luego oiréis 1001 veces que la panacea de todo esto es las colaboraciones o los contratos o consorcios público-privados. Siempre en este tipo de charlas y conversaciones surgen, ¿no? Como que son la solución, esa forma de trabajar. Y ahí, a nivel personal, yo tengo mi contradicción, ¿no? Porque por un lado sí que es verdad que un consorcio público-privado bien hecho puede llevar muy lejos, pero es algo muy difícil. Hay países en los que no es tan difícil, pero concretamente en España es un país muy complejo. Para que os hagáis una idea, en 2007 fue la primera vez que la legislación española y la forma de contabilización de la economía española contempló el concepto ese de contrato de colaboración público-privado.
Ese concepto que estaba y se contemplaba a la hora de hacer licitaciones, a la hora de hacer concursos públicos y demás, por falta de uso, literalmente por falta de uso, en 2018 con la nueva ley de contratos del sector público desapareció. O sea, se quitó esa opción. Y genera muchísima dificultad, ¿vale? Porque en España en concreto la forma que tenemos de entender la colaboración público-privada es compleja, porque literalmente una colaboración público-privada implica que una empresa privada invierta en algo público. No es como suele entender mucha gente de la empresa privada y la administración se ponen juntas a hacer un proyecto. No, la colaboración público-privada literalmente lo que es que una empresa privada meta dinero en algo público. Y en este país, el 90 y pico % de la gente, ¿cómo entendemos o cómo vemos que una empresa privada mete dinero en algo público? Lo vemos como un chanchulleo, lo vemos como un posible tráfico de influencias, vemos puertas giratorias por todas partes, ¿vale? Entonces tenemos que cambiar ese enfoque, tenemos que trabajar hacia ahí, pero ahora mismo estamos en una situación complicada. Después de toda esta parte negativa, ¿qué es la parte buena de todo esto? La parte buena de todo esto es que, por un lado, el coronavirus nos ha hecho abrir los ojos. Nos ha hecho abrir los ojos a un problema que es global y no estábamos acostumbrados a analizar o acostumbradas a analizar problemas globales. Siempre estábamos como con nuestra parcelita local, regional o como mucho de país. Entonces, ver y poder ver que hay que trabajar a nivel entre países para poder resolver un problema, nos está dando como una especie de campo de pruebas para que cuando tengamos que hacer esta parte, para la parte ambiental, podamos tener un poco de experiencia ya y algo de rodaje, lo cual está fenomenal. Y luego también nos ha hecho ver nuestras propias debilidades, lo cual también nos deja la opción de mejorar, de hacer esfuerzo y de ver hacia dónde tenemos que ir con todo esto. Y yo creo que ya no me voy a alargar más. Cualquier pregunta que tengáis, encantada, pero así dejo tiempo para los siguientes. Pues muchísimas gracias. Después de escuchar a Paula, queremos escuchar al profesorado que puso en marcha Teachers for Future, que están hermanados con Friday for Future, un movimiento internacional principalmente estudiantil que, bueno, pues se manifiesta para reclamar acción contra el calentamiento global y el cambio climático. Bienvenida, Patricia Ibarra, tu turno. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Pues la primera parte de la intervención de Paula me ha venido divinamente porque introduce totalmente pues, lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Somos un colectivo de profes de todas las etapas educativas y de todo el territorio, incluso tenemos compañeros que se han sumado también en América Latina. Y lo que proponemos son actividades, son acciones, lo que comentaba, ¿no, Paula? Que ya está bien de estrategia, tal y cual, hay que pasar a la acción y es lo que nosotros defendemos. ¿Y por qué desde las etapas más jóvenes, de los jóvenes? Porque son el futuro, ¿no? Y estamos hablando ahora pues, de COVID, estamos hablando de crisis climática, estamos hablando de hambre y todo eso está relacionado porque todo son consecuencias de la crisis climática, ¿no? Voy a compartir mi pantalla y os enseño un par de cosas que estamos... ¿Estáis viendo mi pantalla? ¿Estáis viendo mi pantalla? Todavía no. ¿No? ¿No? Pues la estoy compartiendo. No, todavía no la vemos. ¿No? Sí, le he puesto pantalla completa. A ver. Vale, de acuerdo, gracias. Sí. Pasa directamente a la bueno, segunda, y vamos animando al público a que vaya preparando preguntas mientras. Vale. Que... Bien, entonces, bueno, pues eso, somos profes por el futuro y lo que planteamos es una reevolución sostenible desde las aulas. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Bien, entonces lo que queremos son acciones concretas, perdón. Acciones concretas de los centros, ¿no? Siempre centrados en los objetivos de desarrollo sostenible y buscando una mayor sostenibilidad, ¿no? Empezamos pues, proponiendo un programa que nos parece súper sencillo, ¿no? Que es reducir los residuos a la hora del recreo, porque es impresionante la cantidad de basura de plástico que hay en los recreos, ¿no? Y está teniendo una acogida estupenda y la verdad es que es una pequeña aportación,
pero repercute en un montón de ODS, porque es educación de calidad, repercute en los ecosistemas marinos, en los ecosistemas terrestres, esa acción por el clima, son comunidades sostenibles. Entonces, pues un pequeño gesto, como puede ser simplemente traer una fiambrera, una botella reutilizable, en vez de estar trayendo los bricks, pues ya es una pequeña acción que tiene una repercusión muy importante, ¿no? También llamamos la atención sobre lo que son las compras responsables, utilizar pues bolis reutilizables, rotuladores reutilizables para las pizarras veleda de las aulas y bueno, un sinfín de pequeñas cosas como pues no utilizar goma eva, reutilizar todo lo que sea posible. Otro de los ámbitos de actuación es el de los ecocomedores. Animamos también a los centros pues, a comprar alimentos de proximidad, de tratar con proveedores pues, más sostenibles. También por la parte de la movilidad animamos también a crear caminos seguros y sostenibles. Estos tienen que ser planes que se desarrollen junto con las AMPAs y con los ayuntamientos. Son a veces pues, a más largo plazo, pero ya hay muchas cosas que se están haciendo. Pues, por ejemplo, instalar un pequeño aparcabici en el centro pues, está también animando a los chavales a venir con las bicicletas, ¿no? También proponemos una ecoauditoría que abarca pues, todos los ámbitos posibles, desde la energía, el contratar pues, con qué tipos de proveedores, el consumo de agua, en fin, un sinfín de cosas en las que parece que no, pero desde los centros educativos pues, podemos actuar, ¿no? Otro de nuestros ámbitos de actuación es el de los huertos ecológicos. Animamos a crear huertos ecológicos y a crear espacios verdes, ¿no? A renaturalizar los patios, porque nos parece fundamental que los niños estén en contacto con la naturaleza. Durante muchos años, pues todos los patios, pues lo que se ha hecho ha sido cementarlos, porque si no se ponía cemento, pues había charcos y claro, los niños pisaban los charcos y luego pues se mojaban. Y me parece que nos parece que hay que revertir todo esto. Tienen que estar en contacto con la naturaleza, cuidar plantas, conocer los bichitos que hay en el entorno y crear un pequeño espacio verde en el centro, que puede ser un huerto, simplemente un jardincito o unas macetas grandes, pues es una manera de conseguirlo, ¿no? Proponemos también que se realicen cuanto más actividades en la naturaleza posible, pues mejor, ¿no? Porque el estar en contacto con la naturaleza pues te hace querer la naturaleza y cuidarla. Y, en definitiva, lo que proponemos es una naturalización del currículum, es decir, que sea algo que impregne la vida del centro, ¿no? Que todas las actividades, bueno, todas o una mayoría de actividades se puedan relacionar con la naturaleza, explicando lo que es el cambio climático, sus consecuencias, y no solamente en las áreas de ciencia, sino que pues, el otro día pues, había una compañera que propuso, por ejemplo, trabajar las metáforas, las figuras literarias a través de la naturaleza y quedó una actividad súper bonita, ¿no? Se pueden plantear matemáticas, problemas de matemáticas, pero también pues trabajo con noticias. O sea, se puede hacer un sinfín de cosas para que los niños pues, se vayan haciendo más conscientes de la sociedad en la que estamos, ¿no? Y que hemos llegado a esta situación pues, por nuestro sistema productivo y de consumo que es totalmente depredador con el planeta. Por otra parte, pues compartimos recursos sobre temas ambientales, el cambio climático, el consumismo, pues, los refugiados climáticos, sequías, fenómenos extremos, en fin, todo lo que está relacionado con todo lo que estamos hablando, ¿no? Por otra parte, difundimos también experiencias que nos parecen innovadoras, experiencias educativas relacionadas con todo esto. Y la última acción que hemos puesto en marcha ha sido la Sabia Crítica, que es una revista que quiere dar voz al alumnado, porque nos parece que todo lo filtramos a través de la visión de los adultos, pero ellos tienen muchas cosas que decir y de hecho pues están cada vez más conscientes de lo que pasa y cada vez quieren participar más, ¿no? Y esto pues básicamente es lo que nosotros defendemos. Si quieres pasar la siguiente diapositiva. Hemos solicitado al Ministerio de Educación pues, que, aprovechando la nueva ley educativa, pues, se haga un currículum de emergencia climática desde una perspectiva ecosocial y transversal, porque nos parece que no tiene que ser ni una asignatura ni unas horas dentro de una asignatura, sino que, lo que os decía antes, tiene que impregnar toda la vida del centro, ¿no? Porque lo que hacemos en el centro también luego repercute en las familias, o sea que tiene un efecto multiplicador, porque los niños pues luego van, se lo cuentan a los padres y también hemos observado, por ejemplo, con el programa este de Recreo Residuo Cero, cómo en las familias también había cambios de hábitos porque los niños pues pedían a los padres determinadas cosas, ¿no?
Solicitamos también que se reconozca una competencia en sostenibilidad, porque pensamos que es fundamental para no volver a caer en el mismo error de estos últimos años en cuanto a la gestión de los recursos naturales. Y, por supuesto, pues eso, que se haga una gestión sostenible de los centros docentes y que se instaure la figura del responsable de sostenibilidad en los centros. Esto básicamente pues es lo que, muy resumido, lo que intentamos hacer y animar a todos los centros docentes del país, ¿no? Por eso el plan general se llama 28.000 por el clima, porque son 28.000 centros escolares que hay en España. Sí. 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 ¿Os queda? Ya está. Yo por mi parte. Yo por mi parte he dicho todo lo que tenía que decir. Pues mira, me das una alegría, me acabas de regalar un minuto y además nos lo has dejado clarísimo, así que muchas gracias. Y bueno, pasamos entonces, tomamos nota de los mensajes y vamos a pasar a Luis García Domínguez, presidente de la Asociación de Centros de FP, porque es que nos quedan muchas todavía personas por escuchar. Y el segundo bloque. Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Perfectamente, Luis. Voy a intentar compartir, ¿o lo vais a hacer vosotros? Vale. Bueno, comparto ahora en un momentito. En primer lugar, me presento, soy Luis García Domínguez, soy el presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional, que es una asociación que acoge actualmente a aproximadamente unos 280 centros de toda España y los somos de distintas titularidades, hay centros públicos, privados y concertados. La asociación tiene como objetivo fundamentalmente empujar a... ¿Perdón? Ah, vale, es que parecía que oía. Bueno, os estaba comentando que la asociación tiene como objetivo, entre otros objetivos, de alguna manera orientar a la sociedad en formación profesional y darle a conocer cuáles son las potencialidades de la formación profesional. Todos sabéis, o por lo menos los que tenéis vuestra residencia en España, que la formación profesional aún arrastra algunos estigmas del pasado y que además, en comparación a la mayoría de nuestros vecinos europeos, es una opción elegida por mucha menos población. Es decir, tenemos un margen de mejora importante, aunque en los últimos años hemos crecido bastante. En los últimos 10 años hemos pasado de aproximadamente 450.000 alumnos a prácticamente 900.000 alumnos y, de hecho, creemos que estamos revertiendo la imagen de la formación profesional, pero también la aplicación real de que efectivamente es una acción, es un camino para realizarse como ciudadano y como profesional. Y traigo a colación la formación profesional a este foro, que agradecemos muchísimo a Acción contra el Hambre el que nos hayan invitado, porque entendemos que elegir formación profesional o realizar la carrera de formación profesional en el ámbito de crearse una carrera o un futuro es algo que interesa a la gente, pero también a la sociedad en general, porque cuando estamos hablando de formación profesional estamos hablando de... Voy a compartir ya, ¿eh? Estamos hablando, voy a ver si soy capaz de... Ahí lo he puesto a pantalla completa, no sé si lo estáis viendo. ¿Hola? Yo no lo veo. Pues lo tengo tal y como las instrucciones, entonces, si podéis compartir vosotros... Perfecto, muchísimas gracias. Por tanto, como os decía, cuando estamos hablando de una situación como es la actual, que es un poco el tema que se nos plantea, que tiene que ver fundamentalmente con un cambio que ya veníamos apuntando, este cambio bueno, problema técnico resuelto, y a mirar hacia adelante. Eso sí, hasta I7. Muy bien, gracias.
Entonces, os estaba comentando que el cambio que se ha producido social y tecnológico y el cambio económico se venía gestando desde hace unos años. No es algo que nos hayamos encontrado de pronto ahora. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de la epidemia estamos hablando fundamentalmente de una aceleración. Si queréis pasar hacia adelante la presentación. Entonces, estos cambios que todos conocemos y que ya se habían estudiado y que nos apuntaban desde organismos tan cercanos a nosotros como el CEDEFOP, que es el Centro de la Comisión Europea para la Formación Profesional, o desde la COE o desde investigadores privados dedicados al área de los recursos humanos, pero también investigadores independientes, nos hablan de que se está produciendo no solamente esos cambios de los que ya habéis hablado, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, sino que además producen un cambio en el mercado de trabajo. Y también en las anteriores ponencias hemos visto quiénes son los más perjudicados. Y volvemos otra vez a los márgenes de la sociedad y a los más desfavorecidos. Entonces, entendemos que los trabajadores y las trabajadoras de los sectores en cambio necesitan formarse en nuevas competencias o en los nuevos sectores porque además los más vulnerables son los más rápidamente expulsados, como nos han demostrado en anteriores ponencias o en anteriores intervenciones. Es decir, tanto los jóvenes que se van a incorporar al mercado de trabajo y por tanto a la vida social y a la vida como adultos, como algunos trabajadores que se encuentran en los márgenes, recién llegados a nuestras sociedades europeas. Estamos hablando también de las mujeres, estamos hablando de la gente más adulta que ha perdido el trabajo, todos esos que sufren el impacto del cambio tecnológico, social, ecológico, son los que antes, y aquí es donde entraría la formación profesional, necesitan orientarse hacia los nuevos sectores. Por favor, cambiarme de diapositiva. Y ese cambio tendría que estar enfocado o tendría que estar dirigido también hacia la formación profesional. Es decir, actualmente la mayoría de nuestros alumnos que terminan la ESO o el bachillerato optan hacia la vía académica y hacia la universidad. Y nosotros entendemos que la formación profesional puede ser una de las herramientas, uno de los elementos clave para revertir esta situación. Cuando hablamos de formación profesional, no solamente estamos hablando de la formación profesional inicial, del sistema educativo, es decir, de la que damos en los centros educativos habitualmente, sino que estamos hablando también de la formación profesional para el empleo. La formación profesional para el empleo que se articula, aunque está unida, digamos, modularmente y en competencias profesionales, está unida a la del sistema educativo. Sin embargo, a veces se encuentra impartida por distintos actores y de distintas modalidades. Pensamos que tenemos que unir las dos formaciones profesionales y ofrecerle a los ciudadanos, por favor, ¿me podéis cambiar la diapositiva? ¿Vale? Ofrecerle a los ciudadanos la posibilidad de formarse en los nuevos sectores de emprendimiento de la nueva economía. Esa nueva economía que estaba llegando desde 2005, 2006, que la teníamos radiografiada y que ahora digamos, se nos ha mostrado, se nos ha evidenciado de una manera más cruda y además es en una situación de vulnerabilidad absoluta, necesitamos con urgencia que estos nuevos sectores, estos nuevos, vamos a llamarle nichos o como le queréis llamar, son áreas donde tenemos que preparar de manera urgente a la gente. Es decir, no solamente a medio plazo, sino también a corto plazo. Ya lo han hablado a lo largo de la mañana, pero estamos hablando todo lo que tiene que ver con la digitalización de los procesos y las tecnologías de la información y de la comunicación. Estamos hablando del área de ciberseguridad, estamos hablando de la virtualización de herramientas que tan importantes es, por ejemplo, para nuestro sector, para el sector educativo. Es decir, por ejemplo, en formación profesional, durante el cierre total de los centros escolares hemos tenido auténticas dificultades para poder mantener la enseñanza práctica porque no teníamos las herramientas virtuales en casa. Es decir, el taller, el laboratorio, el aula práctica.
la empresa, la propia empresa donde los alumnos realizan parte de su formación, estaba completamente cerrada o parcialmente cerrada y los alumnos solo podían hacer trabajo de investigación o trabajo conceptual. Estas herramientas virtuales sabemos que van a transformar el mundo, también la educación, y este es uno de los sectores emergentes, el análisis de datos, el comercio electrónico que ha sido tan evidente, los servicios de venta personalizados, algo con lo que en formación profesional ya estábamos a vueltas con ellos desde hace tiempo, que son las industrias 4.0, todo el tema de la logística, y pondría barra logística más sostenible, construcción y mantenimiento también sostenible, es decir, ese viraje de la construcción y del mantenimiento hacia la sostenibilidad. Las industrias y tecnologías del reciclaje, de las que también hemos hablado, pero que cuando estamos hablando en grandes cantidades, como la gestión de ciudades completas, estamos hablando de un sector de una importancia en todos los órdenes que estábamos hablando, pues grandísima. Las energías renovables, obviamente, la agroalimentación ecológica y sostenible, el turismo sostenible. Estamos hablando del diseño web y los entornos virtuales, y la pandemia nos ha enseñado que la prevención de riesgos, no solamente en la que estaban ligadas directamente a los propios riesgos laborales, sino lo que tiene que ver con la salud pública o la salud comunitaria, pasa a ser un elemento clave. Bueno, pues todos esos sectores tienen que implementarse y se están implementando en la formación profesional. De hecho, cuando estamos hablando de dar una respuesta inmediata, es porque sabemos que toda esta gente que venía siendo expulsada o ha sido expulsada radicalmente durante la pandemia y que va a permanecer sin trabajo mucho tiempo porque hay un cambio de modelo económico, necesita urgentemente a medio y largo plazo para enfrentarse a estos retos. Y es por ello por lo que creemos que la formación profesional es una de las claves. ¿Por qué la formación profesional? Pues la formación profesional es clave. Si me podéis cambiar la diapositiva, porque además estoy viendo una pantalla muy extraña. Sí. Luis, te queda un minutillo todavía. Vale, termino muy rápidamente. Pero como no estaba viendo la pantalla o se me ha ido, pues... Nada, no te preocupes. Vale, perfecto. Estaba hablando de que la formación profesional es más sostenible desde el punto de vista de la inversión del tiempo que tiene que hacer el ciudadano y también de la inversión que realizan las administraciones públicas o los bolsillos privados. Estamos hablando de que esta carrera profesional permite, si alguien hace el trayecto de formación profesional desde la formación profesional básica, grado medio, los grados superiores, o cuando ya es trabajador, o cuando está en el paro, accede a los distintos módulos formativos o los certificados profesional al mismo tiempo que va progresando y que se va adaptando a la nueva realidad, al mismo tiempo va adquiriendo capacitaciones profesionales o competencias actualizadas que le permiten encontrar un puesto de trabajo. Es decir, creemos que es sostenible, pero o aunque la formación profesional necesita inversión, ampliación, modernización y, por supuesto, esa mejora de la imagen y esa orientación a la sociedad que le permita a los ciudadanos saber que estamos ahí, los centros educativos y los programas educativos, tanto del sistema educativo como para el empleo, para dar respuesta. La formación profesional creemos que es un elemento rápido y clave para evitar, antes lo hablábamos en el anterior grupo, lo que sería la inclusión. Vemos la última diapositiva y terminamos muy rápidamente. Tened en cuenta que, por ejemplo, los ciclos... ¿me podéis poner la última diapositiva, por favor? Los ciclos formativos son muy versátiles, son muy pequeños, estamos hablando de 2 años, estamos hablando de especializaciones de 300, 400, 500 horas, estamos hablando de la posibilidad de la oferta modular, es decir, de módulos de 80, de 90, de 100 horas, estamos hablando de los propios certificados de profesionalidad, estamos hablando de la acreditación de competencias, es decir, estamos hablando de acceder a la población de manera urgente para darle, uno,
esa capacitación inmediata para poder entrar otra vez en el mercado de trabajo o para poder emprender con éxito, y por el otro lado, el proporcionarle unas herramientas para la vida a largo plazo, para seguir aprendiendo, porque ya sabemos que hoy en día las profesiones necesitan ese aprendizaje a lo largo de la vida. Así Gracias, Luis. que muchísimas gracias a todos. Hay que apostar por la EFE. Y dicho Entendemos esto, que sí. pasamos rápidamente al siguiente bloque.